La historia que quiero vivir. Un viaje al pasado mexicano a la manera de José Manuel Villalpando. Amigas, amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando aquí en una emisión más de su programa, La historia que quiero vivir, que esta tarde transmitimos ya en vivo. Ya se cumplió el compromiso de hace 8 días y ahora estamos aquí, repito, en vivo con todos ustedes, agradeciéndoles por supuesto el favor de su atención a que es el programa de la radio nacional más escuchada. El más escuchado en todo el país, ya saben, en este complejo y difícil horario de los sábados de las 4 a las 5 de la tarde, ahora hora Ciudad de México, y que estamos transmitiendo como siempre a través de los micrófonos y frecuencias de Radio Fórmula en el 103.3 de FM, en el 970 de AM, aquí en la capital de la República Mexicana, en alguno que otro lugar del interior del país, aunque estamos ganando batallas. Ya sabemos, como lo dije hace 8 días, que ya en Durango nos están escuchando directamente y en vivo a través de la radio, y también llegamos, eso sí, a los Estados Unidos de América, a Puerto Rico, a Canadá y a todo el territorio nacional sin excepción, claro, donde haya internet, y a todo el mundo también, en igualdad de circunstancias, gracias a la página www.radioformula.com.mx. Así que aquí estamos en vivo, repito, y gracias a todas las personas que se han tomado la molestia, como siempre, de enviarme algún tipo de mensaje por las diversas vías de comunicación que tenemos a sus órdenes y que son, las repito con todo gusto, el correo villalpandohistoriador@gmail.com y la página de Facebook Villalpando y la Historia. Como, por ejemplo, rápidamente, Rafita Barrios, que me escribió hace más de media hora diciéndome que ya estaba esperando que diera las 4 de la tarde. Muchas gracias. Don Enrique Deita también, muchísimas gracias. Me escribió hace rato y por supuesto lo saludo. Nuestra amiga Frida Myers, que como siempre me pide un saludo para su papá, don Jesús García. Así que don Jesús, está usted saludado en nombre de su hija. Don Ángel Morales, que ya está, como dice, como cada semana listo para escuchar el programa en compañía de su señor padre. Así que un saludo a los dos. También don Fernando Salinas, que me ha mandado una foto. Ay, ahorita voy a ver de qué es. Porque, soy yo. Qué curioso. Que estaba viendo un programa en History Channel y que allí salí. Efectivamente, gracias a don Fernando Salinas, muy amable, se lo aprecio. También le agradezco muchísimo a nuestro amigo Tony Fuentes, desde Hermosillo, Sonora. Me dice que si el general Mondragón era un gran constructor de cañones, que sí es correcto. No era un constructor de cañones, era un diseñador de cañones, que es un poquito diferente porque él, por supuesto, no tenía ni los instrumentos de fundición, ni los conocimientos de metalurgia adecuados para poder construir un cañón. Los había diseñado, pero más que el cañón, él había diseñado la mira, es decir, el sistema para apuntar los cañones, y así por ello se hicieron aquellos famosos cañones, uno solo, perdonen ustedes, que se encontraba en Salina Cruz, sobre el cual se han hecho tantos mitos falsos de que si cañoneó a barcos norteamericanos y no sé cuánto cuento, que es pura mentira. Pero sí, el cañón lo diseñó Manuel Mondragón, así como los cañones normales que empleaba el ejército mexicano, que eran de marca Saint-Chaumont Mondragón, cañones franceses a los cuales se les había adaptado la mira, el apuntador que Mondragón había diseñado. También don Rolando Orozco dice que le gustó mucho el programa de hace 2 semanas sobre los nahuas, sobre el derecho penal azteca, que qué bibliografía le sugiero. Bueno, hay varios libros, por supuesto, cité allí mismo el Códice Florentino, también cité el Códice de Fray Andrés de Alcovis, que se lo va a usted encontrar en la nueva colección de documentos para la historia de México de Genaro García, así de largo es el título. También le recomiendo, por supuesto, los apuntes para la historia del derecho de don Toribio Esquivel Obregón, que no tiene nada de apuntes porque son 2 tomos gruesísimos, o un libro más sencillo, que se llama El Derecho Precolombino de Lucio Mendieta y Núñez, que edita por Rúa. Y también, por último, perdón, traigo un ataque de tos ahorita. Va doña María Antonieta Serafina Aguirre, me dice que está en primera fila para escuchar el programa de hoy y que ahí trae algo que le ha rondado en la cabeza. La aplicación de la ley. Dice que hoy la ley se salta y se hace a modo, que lo lamenta.
Bueno, vamos a platicar hoy un poquito de eso de la ley. Ya han llegado más mensajes, pero los voy a leer en el siguiente bloque para empezar de una vez. Porque, si ustedes recuerdan, en esta incursión que estamos realizando al tema de la justicia en México, ya tenemos dos programas. Uno lo dedicamos a la justicia azteca, otro a la justicia novohispana. De los dos ya extrajimos conclusiones que de alguna manera dejan muy mal parada a los 3 siglos de vida colonial, porque creo que de ahí nacen los vicios que todavía afectan de manera tan grave al sistema de justicia mexicano. Pero vamos ahora a entrar al siglo XIX, que también verán tiene lo suyito, Miren, una de las causas de la independencia, de las más importantes, ya sé que todos nos dicen que la independencia fue para liberarnos de España. Bueno, sí, esa es la parte, digámoslo así, mediata, para lo cual nuestros próceres querían la independencia. La parte posterior, la parte importante, lo fundamental, como lo hemos platicado aquí cada vez que hablamos del grito, era conseguir un mejor nivel de vida para los mexicanos de entonces. Y uno de los reclamos fundamentales era precisamente el de la justicia. José María Morelos y Pavón, la víspera de que pronunciara aquel importantísimo discurso que todos conocemos, llamado Sentimientos de la Nación, cuando estaba ya a punto de presentarse un día antes al Congreso de Chilpancingo para dar este mensaje importantísimo, le dijo a su joven secretario particular, Andrés Quintana Roo, que el país que él soñaba, el país con el cual él había construido una utopía mental, era un país donde reinara la justicia. Y le dijo estas frases, estas palabras que enseguida voy a decir, y que son sumamente importantes, y que les pido, amigos, las aquilaten en todo lo que vale, porque esta visión de Morelos, esta promesa de Morelos, llevamos más de 200 años y no se puede cumplir así como la escuchan, Dijo Morelos esto, que todo aquel que se queje con justicia tenga un tribunal que lo ampare y lo proteja contra el fuerte y el arbitrario. ¿Cómo la ven? La voy a repetir, porque vale la pena recordarla. Que todo aquel que se queje con justicia tenga un tribunal que lo ampare y lo proteja contra el fuerte y el arbitrario. Esta frase ustedes la pueden encontrar donde quiera que estén, siempre y cuando se acerquen a algún tribunal federal o algún juzgado de distrito de la Federación. Ahí todas las instalaciones de nuestro Poder Judicial de la Federación la tienen puesta en todas las paredes grandotototota. Pero bueno, una cosa es que el Poder Judicial, que es bastante más respetable que los demás poderes judiciales de los estados, ahí lo tengan como norma máxima y lo cumplan. Y otra cosa muy distinta, como ahorita veremos, es la justicia local en los estados y municipios. Ahí sí, qué barbaridad. Pero miren, cuando finalmente México se constituye como una república en el año de 1824, gracias a la Constitución promulgada el día 4 de octubre de ese mismo año, allí pasó algo verdaderamente extraño. Ustedes se van a acordar que hace poquito, cuando hablábamos de la Guardia Nacional, dijimos que los constituyentes de 24 copiaron, literalmente copiaron la Constitución de los Estados Unidos con todas sus virtudes y con sus defectos también, y habían creado de esta manera el concepto de los 3 poderes, la presidencia de la República, incluyendo un vicepresidente copiado a la manera de los norteamericanos, un poder legislativo también calcado de allá, con 2 cámaras, con el Senado y la Cámara de Diputados, y pasó algo verdaderamente sorprendente. Eran tan copiones de los estadounidenses que yo no me explico por qué cuando se trató de construir en la Constitución el Poder Judicial, en lugar de copiarlo del Poder Judicial norteamericano, donde crearon una Suprema Corte de Justicia con poderes importantes para poder equilibrar a los otros 2 y poder inclusive impartir de veras justicia aún en contra del gobierno, nuestros legisladores de 24 decidieron mejor copiar a la Constitución española de 1812, la llamada Constitución de Cádiz,
para tener entonces un tribunal máximo híbrido, extrañísimo. A diferencia de los Estados Unidos, donde esta Suprema Corte de Justicia puede inclusive decretar la inconstitucionalidad de leyes y de actos con aplicación general en beneficio de todo el pueblo, en México no le dieron ninguna facultad más que ser un tribunal de segunda instancia para los juicios ordinarios. Eso sí, fundaron la Corte, nombraron 10 ministros más un presidente y pasó algo curiosísimo. No había con quién dotar estos sitiales de ministro. ¿Y saben qué hicieron estos bárbaros? Invitaron a los antiguos oidores de la Corte Virreinal, de la audiencia que era el máximo tribunal durante la Nueva España, a los que no se habían ido de México, los invitaron a quedarse para que pasaran a ser ahora ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el nuevo país. Pero eso sí, el sitial de presidente de la Corte y el primer presidente de la Corte de Justicia en México va a ser un antiguo insurgente, esposo de doña Josefa, don Miguel Domínguez, el corregidor de Querétaro. Volvemos enseguida. Ya estamos aquí, amigas, amigos, para el segundo bloque de esta tarde. Muchísimas gracias por todos sus múltiples mensajes, como doña Aurora Romero, que me dice presente. También le quiero agradecer, aquí tengo varios, a don José Euresti, que me saluda desde Monterrey, Nuevo León. Muchísimas gracias. Big Mountain, don Fernando Montemayor, me saluda desde Luisiana, allá en los Estados Unidos. Se lo aprecio muchísimo. Me hace un comentario que no debo decir yo aquí en público, pero estoy totalmente de acuerdo con usted. También don Iván García me recuerda que hoy es un día importante en la historia de México, porque como él dice, hoy se consumó el robo. Efectivamente, porque un día como hoy, 2 de febrero, Día de la Candelaria, pero del año de 1848, es decir, hace exactamente 151 años, se firmó el Tratado de Guadalupe Hidalgo, por el cual, como todos sabemos, México perdió la mitad de su territorio. También le aprecio muchísimo a don Santiago Rosas, que me dice que está ya más puesto que un calcetín en el programa. Muchas gracias. Don Carlos Esquitín, también le agradezco muchísimo. Me pregunta, que está próximo a leer La breve historia de México, José Vasconcelos, que cuál es la razón por qué es un libro tan controversial. Bueno, es controversial porque lo escribe Vasconcelos ya en su senectud, cuando Vasconcelos, que era un hombre que había transitado por muchas ideologías, para decirlo sencillo, había sido católico normal cuando era niño, después se volvió un hombre, pues no diría yo ateo, pero sí, pues descreído. Después le entró durísimo al indostanismo y medio budismo. Más adelante le entró un poquito a la filosofía nacional socialista, hay que reconocerlo tal cual, pero terminó sus días en una especie de, pues, vida conventual, porque hasta se volvió terciario de la Orden de San Francisco y se volvió, bueno, absolutamente católico profundo, mocho diría yo. Y en ese libro que escribió en esta época de su vida final, La breve historia de México, se avienta puntadas como la siguiente: que México, y lo digo casi de memoria, nunca será un país feliz hasta que los niños mexicanos no aprendan a derramar una lágrima por ese emperador austriaco que, dejándolo todo en Viena, vino aquí a gobernarnos y a morir. Por eso lo han criticado. Así que usted sabrá, no, sí, léalo, vale la pena leerlo, don Carlos Esquitín, pero pues ya, yo lo leí hace mucho tiempo y es inolvidable esas frases que se avienta don José Vasconcelos. También don Marcelo Cedillo, muchísimas gracias, que está al pendiente siempre. Don Ángel Morales me dice que no eran mexicanos en aquel tiempo, apenas eran novohispanos, y que sería interesante definir cuándo empezó a utilizarse el término mexicanos en forma generalizada. Pues ahí le va, don Ángel. Los aztecas, en época de la conquista, cuando se enfrentaban a los españoles, gritaban: ¡mexicanos, vengan! Y fíjese usted que ese territorio, entre 1521 y 1821, tuvo dos nombres oficiales: el Reino de la Nueva España o también el Reino de México. Así que estas personas son indistintamente novohispanos o mexicanos, y esto es el uso colonial que se le daba a la palabra. Era tal el conflicto que inclusive los reyes españoles, según el rey, nombraban un virrey para la Nueva España o nombraban
un virrey para el Reino de México. Así, de ese tamaño. Así que se utilizó siempre este asunto. Don Carlos Prado también, muchísimas gracias, le aprecio muchísimo. También déjeme terminar. Júpiter DBC me dice que se me extrañó de otro fin. Bueno, dejé el programa grabado, había un compromiso, pero muchas gracias, se lo aprecio. Bueno, decía yo, nombrar un presidente de la Suprema Corte de Justicia como el primero de ellos de una larga lista que se extiende hasta nuestros días. Hoy es el muy respetable abogado a quien yo conozco y aprecio bien, Arturo Saldívar. Bueno, el primero fue don Miguel Domínguez, el antiguo corregidor de Querétaro, que bueno, de alguna manera mereció un premio por su fidelidad insurgente. Lo hicieron presidente de la Corte, pero sus 10 compañeros eran los antiguos oidores de la audiencia virreinal, no hispana o virreinal mexicana, como quieran ustedes llamarlo. Eso es algo muy peculiar. Era una corte, repito, sin mayor facultades ni poderes, solamente servía como tribunal de segunda instancia o tribunal de alzada, a diferencia de la corte norteamericana, que de por sí ya tenía ese poder inmenso de poder interpretar la Constitución norteamericana. Pero además, uno de sus grandes jueces, John Marshall, allá en 1803, 1804, se enfrentó al presidente Thomas Jefferson en un caso muy famoso, Marbury contra Madison, y ganó finalmente la corte su respetabilidad, y desde entonces lo que diga la corte en Estados Unidos, eso se hace, y aquí en México pues no. Sin embargo, sí hay que reconocer que la corte era una institución al menos respetada, al menos reconocida, al menos formado este cuerpo de ministros por personas francamente decentes y honradas. Aunque no lo crean, sí había personas decentes y honradas. Y en esta primera etapa de nuestra vida independiente, digamos entre 1821 y 1850-52, en 3 ocasiones distintas, en casos además de emergencia, los presidentes de la Suprema Corte de Justicia, cuando no había quien ocupara la presidencia de la República, fueron convidados a ser, por unos días o por algunos meses, presidentes de la República. El primero de ellos, seguramente nadie lo conoce, fue miembro de un triunvirato que a la caída del presidente Guerrero, después de que obligaron a renunciar al presidente sustituto Melchor Múzquiz y antes de que llegara Santana, el vencedor del levantamiento junto con Bustamante en contra de Guerrero, este hombre, junto con Lucas Alamán y con el general Luis Quintanar, fue presidente de la República por 6 días. Se llamaba Pedro Vélez, el licenciado Pedro Vélez, que tenía fama de ser un hombre íntegro y honesto. Más adelante, en 1836, cuando Antonio López de Santa Anna se fue a combatir a Texas y allá perdió y lo hicieron prisionero, como sabemos, dejó como presidente sustituto al general Miguel Barragán, y que este hombre, Barragán, que se muere en el encargo, es el primer presidente que fallece siéndolo, le dio un infarto, pum, quedó muerto fulminado, y pues no había con quién, y lo suplió durante más de un año el presidente de la Suprema Corte de Justicia, el licenciado José Justo Corro. Pero en este país, fíjense, en este país, en donde todo mundo quiere ser presidente, cosa que ya sabemos y que lo hemos vivido y lo platicamos hace algunos meses previos a la elección presidencial, ¿cuántos candidatos no hay? Ya vieron que en la lista de aspirantes de partidos políticos nuevos que quieren registro ante el Instituto Electoral, son más de 100 partidos que quieren formarse. Es que hay unas ganas de ser presidente en este país o de vivir del erario. Los partidos ya saben que cobran, y a costa de nuestros impuestos, por supuesto, pero hubo un momento en nuestra historia en el que nadie quiso la presidencia, cuando, justamente como nos recordaba nuestro amigo Iván García, hace 150 años, 151 años, cuando después de la derrota en la guerra contra los Estados Unidos, en el 47, había que negociar con los invasores, había que firmar un tratado de paz, y nuestros gloriosos generales, héroes de 1000 derrotas, que siempre estaban peleándose por la presidencia de la República, nadie quiso. Santana renunció, ahí nos vemos, botó los trastos, todo el mundo se lavó las manos, y no quedó otra más que llamar al único hombre, al parecer, en ese momento respetable, digno y decente que había, que lo fue el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
un gran mexicano a quien sí hay que reconocérselo, de nombre Manuel de la Peña y Peña. A don Manuel de la Peña y Peña, dicen los historiadores de aquel tiempo, le tocó vivir como presidente de la República, siendo también presidente de la Corte, las horas más difíciles para México, en el momento en que él, habiendo salvado lo que fue posible salvar, la península de Baja California, entre otras cosas, el paso por Tehuantepec que también querían los norteamericanos, logró pues evitar la gran catástrofe y estableció y firmó la paz en el Tratado de Guadalupe Hidalgo con los Estados Unidos. Este hombre fue Manuel de la Peña y Peña. Repito, cuando ya nadie quería la presidencia, tuvo que entrar al rescate de ella para poder negociar la paz, perdiendo la mitad del territorio, sí, Manuel de la Peña y Peña. Esto va a ocurrir en el año de 1847 y 48, pero pues esto es algo muy peculiar. Fíjense, la manera de resolver los crímenes, ya para bajar un poquito ahora a la justicia ordinaria, era algo muy peculiar. Lo que voy a decir a lo mejor no me lo creen y no me lo entienden, a lo mejor no, sí me lo van a entender, pero no me lo van a creer. Desde 1821 y hasta 1870, es decir, durante 49, 50 años, México, país independiente, no tuvo códigos y leyes propias. No había código civil, no había código penal, y entonces durante 50 años, con toda nuestra viva la independencia y la libertad de España, nos tuvimos que seguir rigiendo y gobernando y normando las conductas de todos por las antiguas leyes españolas. Así como la escuchan, amigos. Y entonces, recuerden ustedes que lo platicamos hace 8 días, en las cuestiones penales, criminales, en las graves, la sentencia era la pena de muerte que se aplicaba en la picota que estaba en el Palacio Nacional, afuerita, ahí en la esquina donde hoy es Palacio, 20 de noviembre, y el Zócalo. Ahí se ponía la picota y ahí colgaban a los criminales. Bueno, la propia ley española permitía otra variante que se aplicó durante estos 50 años, y es que los criminales eran ejecutados colgados en el lugar donde cometían sus crímenes. Hay uno muy famoso, el caso del diputado Juan de Dios Cañedo, que en la Semana Santa de 1850 fue asesinado en el hotel de la gran sociedad que hoy es la Casa Boker, pero cuya historia les platico en un momento más. Estamos aquí, amigas, amigos, en el tercer bloque de este programa que se va rapidísimo. Bueno, ni lo siento en realidad. Le aprecio muchísimo a don Ángel Morales otra vez. Muchas gracias a usted. Al contrario, don Aurelio Duarte, que me está escuchando, toda la familia en el barrio de San Miguel, en Puebla, Puebla. Muchas gracias, qué bueno que estamos por allá. Se lo aprecio enormemente. También a don Manuel Torres Ríos, que está muy interesante la clase de hoy. Muchísimas gracias. Gracias. Don Pedro Rodríguez me saluda desde Lomas de Vistahermosa, en Pachuca, Hidalgo. Pachuca, la bella airosa. Bueno, los pastes, escríbame, traigo un antojo de pastes de hace algunos días que bueno, ¿qué les puedo decir? Don Alfonso Rodríguez Barrera discrepa de mí y con todo respeto acepto naturalmente, ni se disculpe, no es atrevimiento, al contrario, se vale discrepar. Déjenme explicarle más bien lo que quise decir de Vasconcelos. Usted me dice que necesitamos una nación más sensible y que a lo mejor hay que tiene una connotación más extensa el párrafo de Vasconcelos. No, ahora que lo lee usted, amigo también, don Alfonso Rodríguez, léalo, y es todo un lloriqueo de Vasconcelos por el Partido Conservador y por las ideas monárquicas. No es en sentido tan amplio. Yo, por supuesto, como usted bien lo dice aquí, la historia no es de buenos y de malos, son de hombres que hacen o dejan de hacer cosas, dice usted, como yo les he enseñado, ¿no? Como yo lo platico normalmente y así lo creo. Pero no, por la historia no se llora, ¿eh? Déjeme platicar una anécdota muy famosa de un gran historiador, Gibbon, el autor de un libro clásico sobre la caída del Imperio Romano, que es una obra monumental en 10 tomos, y era un hombre en el siglo XIX que dedicó toda su vida a escribir su obra. Y cuentan que un día estaba sentado en la mesa de su comedor solo, y llegó la muchacha de servicio, la señora de servicio que lo atendía, y lo encontró llorando. Y le dijo, ¿por qué llora, señor Gibbon? Ay, mujer, es que cayó Roma, y lloraba. Y entonces la mujer se espantó. ¿Cuándo fue eso? Hace 1300 años. Entonces la mujer dijo, ay, señor, por favor, se dio la vuelta y se fue.
Es decir, por historia no se llora, ¿no? Y Vasconcelos estaba ahí llorando por Maximiliano. Ese es mi sentido, don Alfonso Rodríguez Barrera. Gracias por escribirme. Bueno, decía yo hace un momento que las ejecuciones en justicia, que así se les llaman, durante la época independiente de México, los primeros 50 años, se realizan en el sitio donde los criminales cometieron sus fechorías. Y hubo dos juicios muy famosos, bueno, tres de ellos, muy famosos, muy interesantes, que terminaron justamente así, colgando a los criminales. Y esto pasa porque en los casos de asesinato, la policía, que era bastante corrupta e ineficiente como la de hoy, eso no nos sorprenda, simple y sencillamente era tal el escándalo público, recuerden que la población es mucho menor, que un caso de estos verdaderamente es alarmante. Decía yo, primero el diputado Juan de Dios Cañedo, en la Semana Santa, el Jueves Santo exactamente de 1850, estando hospedado en el hotel de la Gran Sociedad, que hoy es el edificio de la Casa Boker. No es anuncio comercial para la casa, sino el edificio que está exactamente en la esquina de 16 de septiembre con Isabel la Católica. El día que ustedes anden por el centro de la Ciudad de México o vengan a visitarnos y pasen por ahí, se pueden ustedes fijar que en la puerta principal sobre 16 de septiembre está una plaquita que indica claramente que allí era el Hotel de la Gran Sociedad. Y allí, bajo una ventana, ahí fue colgado el asesino de Juan de Dios Cañedo, que para vergüenza mía, no sé si sea mi pariente o no, se llamaba Clemente Villalpando. No sé si sea mi tatarabuelo bastardo por ahí, pero el caso está que se apellida como yo y él fue el asesino de Juan de Dios Cañedo y lo colgaron del balcón de su ventana del hotel. Otro más también muy famoso es el caso del pintor inglés Daniel Tomás Egerton, que en el año 1838-39 paseaba por Tacubaya de la mano de su amante porque había dejado a su esposa abandonada. Su amante también era inglesa, Agnes Edwards, y que los matan ahí en el camino, exactamente en donde hoy se llama, donde está el viaducto, exactamente con Puente de la Morena, allí los mataron. Y cuando capturaron a algún fulano por ahí que le atribuyeron el crimen, sobre el mismo Puente de la Morena, allí colgaron a los asesinos. Y otro más, los famosísimos bandidos de Río Frío, que ustedes recuerdan por la novela de Manuel Paino, que resultaron ser unos cuatreros que asaltaban justamente en Río Frío, en el camino de México a Puebla, y que se descubrió que la banda estaba liderada, escuchen esto, que es muy bonito, por el entonces coronel Yáñez, que era el jefe del Estado Mayor Presidencial del presidente Antonio López de Santana, y que al mismo tiempo era ladrón. El jefe del Estado Mayor, esto ya sé que ya suena muy moderno, pero no, ya desde aquel tiempo había estos casos, y también allí en Río Frío, a los cuatreros de la banda y al coronel Yáñez también los colgaron allí en el lugar de sus fechorías. Bueno, en 1847, para ya no detenerme con las anécdotas, hay algo muy importante en la historia de la justicia en México, porque ese año, los abogados lo cantan como si fuera, yo soy abogado, claro, pero lo cantan como si fuera, bueno, el himno a la alegría jurídica, porque es el año que se crea y se introduce en la Constitución la reforma para establecer el juicio de amparo, creado por un abogado, Manuel Crescencio Rejón, que protege contra los actos de autoridad a los particulares. Bueno, dicen que esto es la bendición, la maravilla. De alguna manera sí. En Estados Unidos existe un recurso similar y como lo dije al principio del programa, allá cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordena que los actos del Ejecutivo o las leyes que dicta el Legislativo son inconstitucionales, tienen efecto, escuchen la palabra culta, erga omnes, o sea, para todo mundo. Y aquí en México la idea original era esa, pero de inmediato los mismos diputados que lo crearon se espantaron y por voz de uno de ellos, Mariano Otero, el gran famoso abogado jalisciense Mariano Otero, este hombre que murió muy jovencillo en la epidemia de cólera de 1850, introdujeron una contrarreforma. Sí, bienvenido el juicio de amparo para proteger al pueblo contra los abusos de la autoridad, pero las sentencias que otorguen la protección de la justicia federal en los casos de juicio de amparo, escuchen amigos, que esto es la gloria de lo que puede llamarse la ridiculez de la justicia mexicana.
Cuando la Corte decreta en México, y así estuvo hasta hace poco, pocos años, cuando la Corte sentencia, decreta, resuelve que un acto administrativo como es un arresto, como es una multa, como puede ser cerrar un taller, una expropiación que no se pagó, lo que ustedes quieran, es inconstitucional. O cuando la Corte decreta que una ley también es inconstitucional, sobre todo en materia fiscal por su falta de progresividad y de equidad en el cobro de impuestos, en México esta sentencia favorable a quien se quejó no beneficia a nadie más que a él mismo. Solamente beneficia al quejoso. Esta fue la magia de Mariano Otero por una razón muy sencilla. Porque con un Estado como el mexicano, incapaz, inoperante, ineficiente, arbitrario, mal hecho, jamás iba a ser suficiente el dinero del presupuesto público para resarcir e indemnizar al pueblo en todos los actos de autoridad o las leyes injustas que el Congreso dictara. Así que había que recurrir necesariamente a contratar un abogado para poder tramitar un juicio de amparo, como hasta nuestros días. Tal cual. Esto es la delicia, por supuesto, para mis amigos y colegas a quienes respeto que se dedican a estos temas. Ya sé que me han estado oyendo varios y me van a hacer cara y puchero el lunes. Así que, amigos, perdónenme que lo diga así. Pero es una realidad que va contra las propias palabras de Morelos. O más bien, Morelos se quedó corto. Recuerden que él decía que todo aquel que se queje con justicia tenga un tribunal que lo ampare y lo proteja contra el fuerte y el arbitrario. Y le faltó decir, siempre y cuando tenga dinero para pagar a un abogado que le tramite el juicio de amparo. Esto le faltó a Morelos, y sin embargo, así se quedó. Apenas hasta hace pocos años, ciertas resoluciones de la Suprema Corte de Justicia ya tienen carácter general y pueden beneficiar a la población entera. Así que este fue un tramo importante de la historia de la justicia de México. Pero bueno, todo más o menos permanece igual que en la Nueva España o en el Reino de México. Había fueros, persistía el fuero eclesiástico, el fuero militar, el fuero de indios había sobrevivido también a la independencia. Los jueces ya no compraban el puesto, pero eran designados por los gobernadores de los estados, imagínense qué clase de jueces. Y de esta manera, pues la justicia seguía verdaderamente de cabeza, de dar vergüenza, hasta que en 1855, con la revolución de Ayutla y al tomar posesión de la presidencia de la República el general Juan Álvarez, designó como ministro de Justicia precisamente a Benito Juárez. Y Benito Juárez dictó una ley que fue expedida por el presidente en facultades extraordinarias, llamada la Ley para la Organización de los Tribunales de la República Mexicana, y mejor conocida por todo el mundo como Ley Juárez. Una ley importantísima porque en ella se establece por primera vez la abolición por completo, la desaparición por completo de los fueros. Ya nadie se va a juzgar bajo tribunales especiales ni bajo leyes especiales, sino que todos desaparecen, subsistiendo el eclesiástico para cuestiones de dogma religioso y disciplina religiosa, y subsiste también el militar para cuestiones relativas a la disciplina militar, pero los demás desaparecen. Y don Benito dijo algo más: desaparecen los fueros, pero se establece sobre todo la libertad o la igualdad de todos ante la ley. Volvemos enseguida. Ya estamos aquí, amigas, amigos, para este último bloque de esta tarde. Ya se nos está acabando el programa. Qué barbaridad, rapidísimo. Le aprecio muchísimo a don Alberto Aguilera, que me escribe de Puebla. Dice, acabando con el nefasto animal de la ignorancia. Muchas gracias. También se lo agradezco muchísimo a nuestro amigo de Morelia, don Fernando Paulina Bedillo. Gracias por estarnos escuchando. Don Ismael Correa me saluda también, dice que es excelente el contenido y que si un día podemos hablar del tema del Escuadrón 201 y su participación en la Segunda Guerra Mundial. Don Ismael, lo voy a hacer. Debo decirle que lo hice hace 4 años, aquí en 2015, los que han seguido este programa ya de antaño. Recuerden que ya estamos
Vamos a este año cumplir nuestro 6º aniversario aquí ya en Radio Fórmula. Mi 26 año va a ser, 26 años en la radio cumplo ya el mes que entra, en marzo. Qué barbaridad, así que ya, esto se va el tiempo rapidísimo. Bueno, lo hice hace 4 años, pero entonces todavía no grababa mis propios programas en video. Yo creo que sí vale la pena que hagamos no solamente el Escuadrón 201, sino de la experiencia de México en la Segunda Guerra Mundial. Recuerdo que le dedicamos 2 o 3 programas, así que los voy a buscar por ahí mis apuntes. Voy a buscar a ver si hay algún tipo de grabación cuando sí existía el podcast aquí en Radio Fórmula. Pero lo reharemos y si no lo vuelvo a hacer, faltaba más, porque es un tema que es bonito y es interesante. Y don Jan Florestar, no sé si es don o doña, nunca he sabido, pero Florestar me pregunta algo complejo. ¿Hasta qué punto el México independiente se influenció de las ideas de John Locke y de Montesquieu sobre la separación de poderes y en qué medida la Constitución de Cádiz de 1812 y la de México de 1824 fueron influenciados? Mire, la de México de plano no, porque nuestros constituyentes de 24, usted era la lista, ninguno es intelectual, nadie sabe de eso. La Constitución de Cádiz de 12 sí tiene una gran influencia de Montesquieu. Los pensadores liberales españoles que la redactan sí leyeron los textos franceses. La Constitución norteamericana sí tiene una gran influencia de John Locke, clarísima, porque además recuerde usted que la Constitución de los Estados Unidos, entre otras personas, participan 2 hombres que son auténticos pensadores y filósofos. Uno, John Adams, y el otro, Thomas Jefferson, que sí habían estudiado, y Jefferson inclusive también conocía perfectamente bien a Montesquieu. Aquí ya nos llegó de rebote. Acuérdense que nuestros diputados nada más se dedican a copiar de otras constituciones. Pero bueno, vamos hacia el final del programa el día de hoy. El presidente Juan Álvarez, al confiar en su ministro Benito Juárez y al expedir esta ley que regula los tribunales de la República, desaparecen los fueros, como ya decía, crean únicamente el fuero común, que es para toda la República. Cada estado tiene su propio derecho. No tenían, por supuesto, pero eso es lo que decía el ministro Juárez. Y el fuero federal para todos los delitos de orden federal. Estableció también la igualdad de todos ante la ley. Otra promesa muy vaga, aquí sí, con todo respeto, don Benito, su sueño todavía sigue esperando, La igualdad ante la ley, ¿para qué más que la verdad? Y no tenemos que hacer discurso político. Todos sabemos que en este país no funciona, porque, por ejemplo, y lo digo como lo dije hace 8 días, ¿se acuerdan que explicaba yo la separación en las penitenciarías de 2 tipos de celdas? Las celdas del común y la celda para la gente de razón. Bueno, hoy sigue habiendo en todas las cárceles del país, más en los penales estatales, esta separación de 2 tipos de celdas. Las celdas para la gente que no puede pagar y las celdas para la gente que sí paga. Son distintos tratos, así que la igualdad ante la ley todavía sigue pendiente. Si no, basta asomarse, si vamos de manera, pues, como cualquier ciudadano común y corriente, a una agencia del Ministerio Público para que nos atiendan. Se le da preferencia a otras personas, como todos lo hemos visto cuando hemos tenido que recurrir a estos lugares, a la barandilla de la justicia. Pero bueno, llega el año 1857 y aquí opera un milagro simpático que no voy a alcanzar a terminar seguramente, y es que de pronto los liberales que redactan esta Constitución le tienen, como ya son muchos abogados, le tienen mucha fe a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque de veras están convencidos que son gente digna, gente de primer nivel, pero cometen los constituyentes una burrada mayúscula. Deciden que los ministros de la Corte, los 11 ministros, en lugar de que los designe el presidente y los apruebe el Senado como era antaño, van a ser electos, escuchen amigos, por el voto popular de las personas. Suena muy democrático, pero es lo más demagógico que ustedes se puedan imaginar, porque para ser juez se requiere un estudio, una preparación muy especial, no solamente de derecho, sino de muchas otras cosas, para tener la sensibilidad necesaria para poder impartir justicia. Y estos pensaron
que eligiendo a los ministros por la vía del voto popular, al igual que se elige al presidente de la República, sería una corte democrática y del pueblo. Bueno, evidentemente se llenó de ministros, algunos muy valiosos, pero otros que no tenían nada que hacer allí. Normalmente hasta los generales ignorantes acababan de ministros como Jesús González Ortega. Fíjense, pero además también en el 57 los diputados consideraron que cuando el presidente de la República estuviese enfermo, se ausentare o se muriese, lo supliría en el alto encargo de conducir a la nación desde la silla presidencial el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien de facto se convertía en el vicepresidente de la República. Y entonces no se fijaron que una corte constituida de esa manera disque democrática, pero más bien demagógica, lo único que estaba creando era posibles y potenciales rivales del presidente de la República, como antes habían sido los vicepresidentes de antaño, que alguna vez ustedes recordarán que ya platicamos. Claro, el primer presidente de esta nueva Suprema Corte de Justicia electo por el pueblo, porque tenía evidentemente un prestigio muy bien ganado después de la ley que había dictado, fue Benito Juárez. Pero Benito Juárez duró en la corte no más de una hora, porque inmediatamente tomó posesión de ella el día 1 de diciembre del 57, pidió licencia y fue con el presidente Comonfort, quien le dijo que lo ayudara como ministro de Gobernación. Y Comonfort, como sabemos, dio su autogolpe de Estado, desapareció el régimen constitucional, pero defendiendo la Constitución y asumiendo la legalidad en ella prescrita, Benito Juárez, en su carácter de presidente de la Corte en licencia, decide oponerse al golpe de Estado y asumir la presidencia interina de la República en virtud de la falta del presidente. Comonfort saldrá de la historia, don Benito enfrentará la guerra de reforma y en 1861, ya 4 años después, será electo presidente constitucional. La elección siguiente debería ser, según la propia Constitución, que era por cuatrienios, en 1865. Pero ustedes comprenden que ese año, en el 65, estamos invadidos por los franceses. Está el Imperio Maximiliano en todo su apogeo. Don Benito anda huyendo, está allá por el desierto entre Durango y por Mapimí. Y entonces, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, que no tenía ni idea ni de derecho ni de justicia, el general Jesús González Ortega, se le ocurre decir que al acabarse el periodo presidencial, él debe ser y quiere ser el presidente. Por supuesto, don Benito lo manda a freír espárragos como se debe, ordenó su arresto cuando se presentara a territorio nacional porque andaba en los Estados Unidos y, en el uso de sus facultades extraordinarias, prorrogó la presidencia hasta en tanto no concluyera la guerra contra el francés y contra el imperio. Y la tercera vez que se va a aplicar este precedente es, esto sí, el día 18 de julio de 1872, cuando fallece de muerte natural el presidente de la República, Benito Juárez, y lo sucede como presidente interino el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en ese entonces Sebastián Lerdo de Tejada. Era pues una corte política. Don Porfirio se dio cuenta de eso, Cuando gobierna don Porfirio a partir de 1788 se da cuenta pues que el presidente de la corte, si es un Vivales como fue González Ortega, va a ser un duro rival contra el presidente de la República y tiene la enorme ventaja de que llegó como presidente de la corte también electo en la misma elección que él como presidente de la República, un gran abogado y un hombre muy sensato y muy capaz, también abogado, también jalisciense, de nombre Ignacio Luis Vallarta. Don Porfirio y Vallarta platicaron, se pusieron de acuerdo y decidieron reformar la Constitución para que a partir de ese momento ya el presidente de la Corte no fuera sustituto del presidente de la República, es decir, se le quitó el carácter político al presidente de la Corte de Justicia y en cambio lo que dio a su favor de Vallarta el general Porfirio Díaz fue primero que los ministros de la Corte se nombrarían mediante el viejo procedimiento
el presidente envía una terna al Senado y el Senado elige. Y segundo, los ministros de la Corte a partir de ese momento van a ser inamovibles, es decir, permanecerán en su encargo durante todo el tiempo que quieran o su vida, para que no estén amenazados del cese o del desempleo y puedan impartir justicia con mucha honestidad y sin caer en la corrupción. Bueno, estos fueron los sueños de Porfirio y de Vallarta. La semana que entra veremos si se cumplieron o no. Pero por hoy, amigas y amigos, es todo. Muchísimas gracias. Gracias a don Raúl Cruz en los controles, como siempre, a mi productor Guillermo López Negrete y a ustedes, amigos, que tengan un estupendo fin de semana, y la semana que entra, si Dios lo permite, en estos mismos micrófonos platicaremos ya de la justicia revolucionaria y siglo XX. ¡Hasta pronto!